He estado manejando por décadas y a estas alturas, hay cosas extrañas o raras que ves en el camino. Lo que presencié hace un par de semanas fue definitivamente una de las cosas más raras y más espeluznantes que he visto mientras manejaba mi camión. Estaba manejando en medio de la noche, en algún punto de Nevada. La verdad, no recuerdo exactamente dónde, pero estaba rodeado de la nada en medio del desierto. Manejar por las carreteras en medio de la noche, especialmente lejos de las ciudades grandes, era normalmente muy aburrido, y tampoco había muchos coches en la carretera. Esa noche estaba manejando solo, escuchando un podcast para mantenerme despierto. De pronto, vi un grupo de coches justo frente a mí. Me di cuenta que todos los coches eran del mismo tipo, camionetas negras, manejando uno detrás del otro en fila india por la carretera. Lo más curioso era que los 3 coches tenían placas del estado de Nevada, pero cada placa solo tenía un número. Los números de las placas eran el 1, el 2 y el 3, en ese orden, con el coche que tenía la placa con el número 1 primero en la fila, y el coche con la placa que tenía el número 3 al final de la fila. Seguí a estos coches por la carretera por muchas millas, intrigado por lo que estarían haciendo. La única explicación lógica que se me ocurrió fue que los coches estaban transportando gente que iba a una despedida de soltero o una fiesta. De pronto, el grupo de coches redujo la velocidad un poco y se salió de la carretera por un camino de tierra que yo no tenía idea que existiera. No había señal, marcador de milla o nada que indicara que había un camino allí. Los 3 coches se metieron por el camino de tierra y rápidamente apagaron las luces tan pronto como entraron al camino. Miré hacia el desierto, a donde los coches habían doblado, pero no pude ver nada ahí afuera. Ni siquiera los 3 coches, que se confundían con la oscuridad de la noche. No me atreví a detenerme o a revisar el camino por el que se habían metido. Simplemente seguí manejando. La parte de la carretera por la que estaba manejando era completamente recta, y seguí mirando hacia atrás por los espejos para ver si aparecían las luces de los coches en la carretera detrás de mí. Sin embargo, milla tras milla, no vi señales de que ningún coche volviera a la carretera. El grupo de camionetas negras y la manera en la que desaparecieron por un camino que ni siquiera estaba marcado me puso los pelos de punta. Tenían que haber manejado por ese camino muchas veces para saber dónde doblar en plena noche sin siquiera disminuir la velocidad. Y quién sabe qué andaban haciendo por ese camino de tierra. Hace mucho tiempo trabajé para una pequeña empresa de camiones en la parte noreste de los Estados Unidos. Había muchos viajes nocturnos por carreteras solitarias en medio de la nada. Estaba conduciendo en una de estas carreteras de un solo carril en Pensilvania, temprano una mañana alrededor de las 3 de la madrugada. Mis luces altas funcionaban muy bien y podía ver a gran distancia frente a mí. Esto me salvó muchas veces, ya que tenía suficiente tiempo para ver y evitar atropellar ciervos y cualquier otro animal que pudiera estar cruzando la carretera. Mis luces altas me fueron útiles una vez más esa noche, ya que al borde de ellas vi una figura en la carretera. Reduje la velocidad pensando que era un animal y dándole tiempo para moverse y salir de la carretera. Sin embargo, rápidamente vi que no era un animal. Había una persona sentada en el medio de la carretera con una sudadera con capucha cubriéndole la cabeza. Estaban mirando directamente al suelo y no se movían, incluso cuando toqué la bocina varias veces. Me acerqué y me detuve a unos 90 pies de distancia de ellos, esperando que se movieran y decidiendo qué hacer. Consideré la posibilidad de salir de mi camión y ver si estaban bien. El sentido común me detuvo, ya que me di cuenta de que, cualquiera que fuera la razón por la que estaban allí en medio de la carretera, probablemente no terminaría bien para mí. La persona en la carretera aún no se había movido y era muy posible que pudiera ser un muñeco. Comencé a avanzar de nuevo, entrando en el carril contrario para rodear a la persona o al muñeco.
Iba a solo 10 millas por hora en ese momento, solo para asegurarme de que si era una persona real no la atropellara en absoluto. De repente, escuché un golpe en la puerta del lado del conductor y miré para ver a una persona vestida de negro que había saltado al lado de mi camión e intentaba abrirla de la puerta. Siempre conducía con las puertas cerradas con seguro, supongo que exactamente para situaciones como esta. Aceleré tan rápido como mi camión lo permitía y la persona que se había aferrado al lado de mi camión saltó en unos segundos. Salí de allí tan rápido como pude y no me detuve de nuevo por el resto de la noche. Había oído historias de asaltos a camiones a otros camioneros, pero nunca pensé que me pasaría a mí. Me alegro de haber confiado en mis instintos y haberme quedado en mi camión todo el tiempo, porque quién sabe cómo habría terminado la noche si hubiera salido de mi camión. Esto me pasó hace un par de años, en mis primeros meses como camionera. Soy mujer, lo cual es bastante raro en la industria del transporte. He tenido que lidiar con algún que otro acoso menor de parte de mis compañeros camioneros, pero esta situación en particular me quedó grabada, sobre todo por lo novata que era en este negocio. Estaba haciendo un viaje de varios días por el medio oeste de los Estados Unidos a finales de otoño. Iba conduciendo por una carretera aburrida, cuando alrededor de la 1 de la madrugada, otro camionero se incorporó a la carretera justo delante de mí. El otro camión aún estaba aumentando la velocidad después de incorporarse, así que me cambié al carril izquierdo de la carretera de 2 carriles para pasar al otro camión. Cuando pasé, le hice la seña de cortesía como se la hago a cualquier otro camionero que me encuentro en la carretera. El hombre que conducía el otro camión hizo contacto visual conmigo mientras pasaba. Esperaba una sonrisa amistosa o un saludo, pero solo me miró mientras yo pasaba. Su rostro permaneció inexpresivo. Todos los camioneros tienen un canal por el que pueden comunicarse con otros camioneros. Solo un minuto después de haber pasado al otro camión, oí la voz de un hombre en el canal. La voz dijo que era el conductor del camión que ahora iba detrás de mí, y me aconsejó que me detuviera, diciendo que una de mis llantas estaba desinflada. Había conducido por un rato desde mi última parada, pero por lo que pude notar, no me di cuenta de que tuviera una llanta desinflada. Si es que realmente tenía una llanta desinflada, no parecía estar afectando mucho mi viaje. De todas formas, respondí por el canal del camionero, agradeciéndole al hombre por avisarme y diciendo que la revisaría en la próxima parada de camiones. Él me respondió por radio, insistiéndome en que me detuviera ya, que si seguía conduciendo podría causar daños importantes al camión, y potencialmente, a mí misma. Pensé en detenerme para revisar mis llantas, pero como era una camionera novata, decidí no hacerlo. Si tenía una llanta desinflada, quería cambiarla en una parada de camiones con mucha luz para asegurarme de cambiarla correctamente. Respondí por radio, educadamente, que había decidido revisar y cambiar mi llanta en la siguiente parada de camiones. La siguiente parada de camiones estaba a unas 30 millas de distancia, y el camionero no dejó de hablar por radio cada 2 minutos. No dejó de insistirme en que me detuviera y que incluso podía ayudarme a cambiar la llanta si lo necesitaba. Seguí conduciendo, y finalmente apagué mi radio porque ya estaba harta de escuchar su voz suplicándome que me detuviera. Finalmente, llegué a una parada de camiones grande y tomé la salida. El otro camión que iba detrás de mí siguió por la carretera. Cuando salí para revisar mis llantas, les hice una inspección exhaustiva, y descubrí que ninguna de mis llantas estaba desinflada, ni siquiera cerca de estar desinflada. Me invadió una sensación de frío escalofriante al imaginar la voz del hombre en la radio suplicándome que me detuviera para arreglar una llanta que estaba totalmente desinflada. Me alegra que, incluso con mi inexperiencia como camionera en ese entonces, no me detuviera. Traté de averiguar quién conducía ese camión preguntando a la compañía por ayuda, y también busqué información en línea, pero no encontré nada.
Me asusta pensar que el hombre sigue por ahí conduciendo camiones, y que potencialmente esté tratando de engañar a otras camioneras para que se detengan. Una de mis experiencias más traumáticas como camionero ocurrió una noche de niebla hace una década. Era tarde y me encontraba conduciendo mi camión por una densa niebla. Había estado en la carretera durante horas y estaba cansado, pero estaba cerca de mi destino, así que seguí adelante. La niebla había llegado inesperadamente, tragándose la carretera entera. Mis faros no servían de mucho, apenas iluminaban la carretera. Tenía la radio bastante alta, con la esperanza de que el sonido de la música y las voces me ayudaran a mantenerme despierto. También había empezado a llover temprano en la noche, y el golpeteo de la lluvia en el parabrisas básicamente ahogaba la radio de todas formas. Me esforzaba por ver más allá de la niebla, entrecerrando los ojos tratando de ver a través de la densa niebla. Las señales de la carretera salían de la nada, apareciendo de repente y desapareciendo con la misma rapidez. Agarré el volante con fuerza, concentrándome en tratar de mantenerme en mi carril y no salirme de la carretera. Las líneas blancas se fundían con la niebla, lo que dificultaba juzgar dónde estaban los bordes de la carretera. La niebla parecía empeorar. Llegó a ser tan espesa que pensé en detenerme justo ahí al borde de la carretera. Mi visibilidad era tan mala que solo podía ver unos pocos metros por delante, así que encendí las luces de emergencia con la esperanza de señalizar a otros vehículos que pudieran estar ahí afuera en la niebla. De repente, vi una silueta delante de mí. Era otro camión, y sus luces apenas se veían. Era bueno saber que no era la única que estaba luchando contra la niebla. Hice un parpadeo con mis faros, en parte como un reconocimiento amistoso al otro conductor, y en parte para asegurarme de que él me viera a través de la niebla. A medida que nos acercábamos el uno al otro, me di cuenta de que algo andaba mal. El camión no disminuyó la velocidad y siguió viniendo directamente hacia mí, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Empecé a entrar en pánico al darme cuenta de que el camión no iba a frenar. Pisé el freno con fuerza y las llantas chillaron. El otro camión estaba cerca. Pude ver al conductor, solo una silueta detrás del parabrisas. Mi corazón latía con fuerza, y me desvié hacia la derecha, evitando por poco una colisión. El otro camión siguió adelante y desapareció en la niebla detrás de mí. Me quedé sentado en mi camión con las manos temblorosas sobre el volante. Traté de calmarme tras el casi choque frontal y comprender lo que acababa de pasar. ¿Era un error? ¿El otro conductor realmente no me vio? ¿O era algo siniestro? Era como si él hubiera intentado chocar conmigo. Revisé mis espejos y luego, con cuidado, me incorporé a la carretera. Mantuve la velocidad baja durante el resto del recorrido por la niebla. Estaba muy nervioso y no dejaba de mirar a mi alrededor en busca de otros vehículos. Pareció una eternidad hasta que salí de la niebla, pero finalmente, las cosas empezaron a despejarse. Esa noche no dormí mucho. No dejaba de pensar en lo que había pasado. A la mañana siguiente, revisé mi camión cuidadosamente, buscando cualquier señal de daño. No había nada, ninguna evidencia, pero nunca olvidaré lo que pasó esa noche. Una vez, mientras conducía mi camión en un viaje a través del país, me encontré con una situación escalofriante. Estaba conduciendo por las montañas de los Apalaches una tarde. Recientemente había hecho una parada y había dormido un poco, así que estaba listo para conducir toda la noche con todos los bocadillos y bebidas energéticas que necesitaba para mantenerme despierto. Se acercaba la puesta de sol mientras conducía por una carretera tranquila y agradable. De hecho, era una ruta bastante pintoresca, y todo se veía bonito a la puesta de sol.
Me encontré con una persona que caminaba al borde de la carretera. Estaba tratando de conseguir un aventón, haciendo dedo para llegar a donde sea que quisiera ir. Me gustaba recoger a los autostopistas, ya que hacía que el viaje fuera mucho más fácil al tener a alguien con quien hablar, y todas las personas que había recogido anteriormente mientras conducía habían sido amables. Reducí la velocidad y me estacioné al borde de la carretera delante del autostopista, esperando a que se acercara a mi camión. Una mujer se acercó a la ventanilla del conductor. Llevaba una mochila, y parecía cansada y sucia, como si hubiera acampado por un par de noches. Le pregunté a dónde tenía que ir, y ella simplemente respondió en voz baja que el siguiente pueblo estaría bien. Le dije que sí, y que el siguiente pueblo no estaba tan lejos. Pensé que podría llevarla allí antes de que oscureciera del todo. Ella se subió al asiento del pasajero y partimos. Traté de entablar una conversación simple durante el viaje, preguntándole qué hacía en los Apalaches y de dónde venía. No me dio mucha información, solo respondió con frases o palabras simples, y estuvo monótona durante todo el viaje. Lo único que me dijo fue que había estado acampando y que se dirigía a casa, que al parecer era el pueblo al que nos dirigíamos. Llegamos al pequeño pueblo en las últimas horas del crepúsculo. La mujer habló más de una palabra por primera vez en todo el viaje. Mencionó que vivía fuera del pueblo, pero justo al lado de la carretera, así que le sería más fácil si conducía un poco más allá del pueblo y la dejara a un lado de la carretera, justo al lado de su casa. Era una petición bastante simple, así que le dije que sí y continuamos por la carretera. Después de un rato, la mujer me pidió que me detuviera al borde de la carretera. Desde donde me había detenido, podía ver un camino de tierra estrecho que conducía a una cabaña de aspecto descolorido. Mientras la mujer recogía su mochila, yo seguí mirando hacia el camino de tierra porque me pareció extraño que ella viviera en esa cabaña tan pequeña y destartalada. Mientras miraba la cabaña, vi a 3 hombres que cruzaron mi campo de visión, desde dentro de la cabaña hasta detrás de una pila de madera. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, pero sí vi a los 3 hombres. Justo en ese momento, la mujer me preguntó si quería entrar y tomar un descanso de conducir y comer algo. Le pregunté a la mujer si vivía sola en la cabaña, y ella respondió que sí. Esto aumentó aún más mis sospechas. Probablemente hubiera rechazado su oferta de todas formas, pero ver a los hombres salir de la casa y esconderse detrás de la pila de madera me hizo sospechar que la mujer me estaba mintiendo. No quería correr el riesgo, así que le di las gracias pero la rechacé, diciendo que tenía que seguir mi camino. Tal vez solo estaba imaginando algo peor de lo que era, pero se me ponen los pelos de punta al pensar que me habría pasado si hubiera salido de mi camión y hubiera bajado por el camino de tierra.